y vamos a charlar con Agustina Catalano, que escribió Recién Llegada, está editado por Beatriz Viterbo. Agustina es docente, es investigadora, es poeta también, y escribió este libro que es un diario de su mirada, dejando a su hijo cuando era muy chiquito para irse a hacer una beca de 3 meses a Alemania. Y a mí me encanta porque es un libro que no romantiza, porque a veces se corre el riesgo de estamos tan intoxicados con una romantización de la maternidad que a veces caemos en lo contrario, ¿no? En una romantización de la libertad porque habíamos romantizado la maternidad. Y ni una cosa ni la otra. O sea, hay algo que me gustó mucho del libro, Agus, que es que no la pasás bien a veces. A veces la pasás bien y a veces no la pasás bien. Y eso está bueno porque si no estaría bien, ¿no? Como, si no sería tan dañino como lo que nos contaron que era la maternidad y tampoco era cierto. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Y me parece súper interesante lo que decís, porque un poco también la idea era situarme en un lugar intermedio, ¿no? Entre la tragedia y el drama de la madre abnegada, del sacrificio, de esa nueva realidad que empieza y que supone, ¿no? Incluso a veces mucho uno la piensa así, supone como el fin, ¿no? Del fin de un montón de cosas. Y por otro lado, esta idea, ¿no? Que vos decís, romantizada de la maternidad como la realización, como el destino, como una experiencia que no podés no vivir, que te completa, ¿no? Me interesaba como situarme en un espacio intermedio, que no fuera ni la angustia ni el drama, ni tampoco una felicidad idealizada o idealista que no tiene muchas veces base en lo real. Entonces me gusta la idea de pensar también estas experiencias que aparecen. A vos te pasó que buscaste leer, como nos pasa a todas, me parece, a ver si alguien dejó a su hijo 3 meses y la pasó bien y estuvo bien y el pibe sobrevivió, o si soy una loca total y estoy haciendo cualquier cosa. Y es muy gracioso porque cuando empieza a contar eso, que empezó a googlear, dice que lo primero que le aparecía era como las penas de cárcel por abandono de menores. O sea, montón. Después buscaste como escrito de otra manera y apareció algo. Sí, la idea de dejar como un abandono, ¿no? Y lo que pesa sobre, ¿no? La culpa, el miedo, la mirada de los otros sobre ese gesto. Entonces, también ahí me interesaba un poco como la reflexión sobre el lenguaje que usamos, ¿no? Cuando pensamos estas experiencias para con nosotras mismas. ¿Te acordás cómo era que habías puesto? Si no lo busco. Es muy gracioso como lo dejar a mi hijo de 2 años. Habías puesto dejar. Dejar a mi hijo, ¿no? Después la búsqueda creo que se volvió más específica, como dejar por viaje. Claro, porque si no es delito. Sí, claro, sí, eso era. Pena, sí. Claro, pero abandono de persona. Muy loco porque claro. el googleo que le pasó es exactamente lo que sentía, como lo estoy dejando. Fue como un impulso, ¿no? Que yo tengo muchas veces, que es buscar en Google. Creo que bueno, no es bastante generalizado o que hablar Google con es el como chat una GPT. cosa. Sí. Ahora será la inteligencia artificial, ¿no? Pero es como que creo igual que tiene que ver con buscar respuestas, echar como, no sé, luz, como buscar en mi mamá, en mi abuela, en otros libros, en películas, como había algo de novedoso y de no sé si transgresor, pero por lo menos para mí representaba algo disruptivo en mi vida, como algo radical, nuevo. Entonces creo que lo de Google es un poco como buscar una respuesta, ¿no? Y creo que ahí está dicho, ¿no? También que es la forma en la que se escriben las preguntas, para mí también era como importante, ¿no? Hay algo que no mencionas en el libro, pero lo pongo como madre que viaja también a veces. Si los deja, nunca me animé 3 meses. Me encantó leer que alguien lo hace y que lo hace por su carrera y que o sea, todo eso, esas preguntas que vos te estabas haciendo cuando escribiste el libro y que dónde estaba esa bibliografía, me gusta que exista, o sea, en forma de libro y de algo que se lee de principio a fin y que está muy bueno, con estos grises, con estos vaivenes, pero mientras lo leía pensaba que recibimos, y vos en algún momento lo decís también en redes y todo, como una cosa de la madre tiene que estar realizada mucho mejor, un hijo, una madre con culpa que se realiza a sí misma antes, que ese es el discurso que uno más escucha cuando te quieren alentar para que vos vayas y hagas algo por tu carrera o por tu vida profesional que implica dejar a tu hijo. Pero después, mientras tanto, hay otro discurso muy fuerte que es la crianza con apego, que tenés que estar el cuerpo a cuerpo, la lactancia prolongada, los tomatitos cherry en la vianda, o sea, el jardín de infante que te llama a vos 80 veces por día, que todo eso, y que todo bien si tenés un compañero que te acompaña, que te apoya y que te banca en el laburo, está buenísimo, y ojalá cada vez existan más padres así, pero es todo con la madre.
y la crianza con apego termina siendo muy dañina. Y está buenísimo, entrevistamos 1000 pediatras, banco, todo, pero pensá en esto, ¿estás de acuerdo conmigo? O... Sí, me parece ahí como que la clave de lo que estás diciendo es que en definitiva la maternidad es un espacio como lleno de exigencias, vengan de donde vengan, tengan el tinte, no sé, digamos, de científico, teórico o práctico que tengan, y que son un montón de voces diciéndote cómo hay que hacer las cosas, digamos, ¿no? Y en algún momento fue esto, la crianza con apego, o el ser ama de casa abnegada y no trabajar porque tenés más tiempo. También la exigencia de ser una madre que está presente, pero que igual conserva su identidad propia, ¿no? Como triunfa en su trabajo. También hay algo de eso que yo sentía como más actual, más contemporáneo, ¿sí? de ver otras mujeres que decís, wow, ¿cómo hace? ¿Cómo logra conciliar todo esto? En definitiva creo que es eso, ¿no? Como lo que yo sentía en las espaldas de ese peso, de esa exigencia. Hubo momentos en esta primera época, porque lo primero que se me ocurrió cuando estaba leyéndote es si lo volviste a hacer, o si lo dejaste como una experiencia de 3 meses difícil y como o lo volviste a hacer. Y la respuesta me encantó. Sí, volví como con mucho impulso, como había salido bien, fue como, bueno, esto salió bien, esto está bien, como, ¿por qué no lo puedo repetir? Como y me pasó, sí, lo que está al principio, que es buscar mucho tiempo viajar y que finalmente eso se diera cuando yo ya tenía a mi hijo, digamos, ¿no? Como que había algo ahí que yo al principio lo sentí como un destiempo, como, ay, ¿por qué esto no me pasó antes cuando podía disfrutarlo de otra manera? Y en definitiva no, es como, bueno, la vida se da como se da y son como estrellas fugaces también que pasan cada tanto, y para mí era como, no sé, importante subirme un poco a eso y vivirlo y ver qué pasaba también. Después tuve un año sin viajar, como ahora me voy de nuevo. No sé si eso va a ser siempre así, digamos. Puede ser como... ¿Y las otras veces cómo fueron? La primera está en el libro y fue muy buena la experiencia, a pesar de ciertos momentos de desamparo. ¿De quién? ¿Del bebé o el tuyo? Ambos, creo. De los dos, me parece. ¿Un niño de qué edad estamos hablando? En ese momento mi hijo tenía 2 años, con lo cual no hablaba, o sea que no verbalizaba lo que le estaba pasando. Mejor a veces. Me parece que sí, qué sé yo, hubo más llanto, más berrinche, pero de lo que me llegaba a mí era que estaba todo bien, digamos. Claro. No sé, creo que hay algo también de ir conociendo a tu hijo, que a mí me dio una confianza de que él podía estar sin mí y podía estar siendo cuidado por otros, como que había algo de reconocer cierta independencia o como un ímpetu que él también tenía de hacer las cosas él solo, de quedarse a dormir desde muy chiquito en otros lugares, de como muy sociable. Entonces creo que algo de él también a mí me dio la confianza de decir va a estar todo bien. Y eso fue potenciándose, digamos. Ahí hay algo igual re interesante que para mí es la clave de todo esto, que es que ser madre te da mucho poder. Mucho poder. O sea, es un lugar de poder. Te sentís poderosa y tenés mucho poder sobre la vida del otro, además de que tenés el poder de hacer que esa persona viva, Claro. ¿no? Y a veces pienso que es difícil dar lugar a decir, pará, no soy imprescindible. Ah, Porque hay siempre, en todas situaciones de mucho poder, hay confusión por esa cantidad de poder que tener. Siempre, siempre. Es como muy humano confundirse por el poder, ¿no? Hay algo ahí de decir, o sea, vos estuviste bien 3 meses, y él también. Sí, y había algo como, ¿no? De esto que decís de lo imprescindible, que me parece sano, me parece como deseable también que uno pueda tomarse una pausa, siendo consciente de los privilegios que yo tuve para hacerlo, ¿no? Y de la situación en la que todo eso se dio, de un padre recontra presente, de un montón de abuelos, de tíos, de toda una red muy grande de personas que se encargaron de cuidarlo. Pero también es verdad esto que vos decís de ceder eso, Claro. de poder cederlo, de poder decir, bueno, que esté con mi mamá, que le pone YouTube, y que yo detesto YouTube. claro. Y bueno, era ceder ese poder también de tomar las decisiones, de estar a cargo todo el tiempo, bueno. Y de que el pibe va a estar bien igual. Sí, soltar ese peso aunque sea momentáneo. Y digamos. ceder que otro lo va a resolver de una manera distinta a Tal la cual. tuya Tal y cual. en donde no tenés para opinar ahí. Y ni siquiera estoy para verlo, porque exacto. no sé lo que está pasando, digamos. Sí. Ahí hay una cosa como de estar medio ciegas, que sí, al principio es impactante. Yo creo que esa sesión es un salto al vacío total.
que me parece una valentía. La cesión de poder. increíble, de total. decir, sí. Sí, yo Total. también pienso lo mismo. Incluso con el padre. Yo tengo Incluso con amigas el que me padre. dicen, no, yo no Sí. me voy porque no lo puedo dejar con el Y padre el todo padre este no- tiempo. los padres presentes no aparecen si no se les da el lugar para que aparezcan. Sí, yo pienso un poco eso, sí. Como también hay algo, Sí. hay un trabajo propio para hacer. Yo soy muy consciente como madre separada que ahí hay un momento que es medio, bueno, digo, sucede, ¿no? Y es un corte muy brutal, pero que de repente, bueno, ahí aparece un padre que mira todo lo que puede hacer y que antes hacía yo y que lo hace bien y que funciona y que eso me deja a mí espacio para otras cosas. O sea, a mí me parece muy magnífico cuando eso pasa sin que te separes. Sí, a mí en las Pero a veces pasa sí. cuando te separás y también funciona. En las reacciones de las personas cuando contaba que me iba, muchos de los comentarios no recaían solo sobre mí, sino también sobre el padre, como, ¿y cómo va a ser? Como, Pobre, ¿cómo hace un pobre. hombre para cuidar? Y digamos, bueno, va a ser lo que hace, digo, eso también era complejo para la figura de él, ¿no? Sí. Y muchas veces pasa que solapamos la paternidad, que imponemos la voz. No, o esa cosa de que es medio tontito, que no va a poder Claro, solo. es un inútil, o no sea, sabe hacer nada. Y sí, habrá hombres inútiles como hay no, mujeres inútiles. o nosotras mismas fuimos inútiles hasta que dejamos de serlo, ¿no? Sí. Como que hay algo también de vos que te crees que cuando te nació el pibe tenías perfectamente claro cómo iba a ser todo, o pifiaste 40 veces hasta que entendiste cómo era la manera. Bueno, igual le pasa a un chavo. Ahí no hay diferencia de género, me parece. Tenemos la misma inutilidad, si Sí, querés, pienso. en definitiva creo que ¿No? sí. Sí. ¿Cómo me da curiosidad pensar en el mundo de la beca y que supongo que para escribirlo también, porque se nota la manera en la que tenés de ser curiosa con estas cosas, se la daban mucho a hombres antes, había otras mujeres, había otras que pasaron por la misma situación que vos. Eras una rareza, ya no lo eras tanto, en Europa es distinto, no sé. En Europa, cuando llegué, sí llamaba bastante la atención que tenía un hijo, digamos. Eso sí, como que tenía un hijo, que me había animado a viajar, como de hecho... A mí, al principio no se me ocurrió que podía escribir sobre eso, digamos, simplemente lo viví. Y ante las reacciones de los demás, dije, no, acá hay algo que es distinto, que no es, porque uno trata de convencerse, ¿no? Decir, no va a pasar nada, esto es una cosa más en la vida, viajás y bueno, va a salir todo bien, y el pediatra te dice que todo va a estar bien, y tu pareja te dice que todo va a estar bien, el padre todo bien, es como tu mamá te apoya, y bueno, va a estar todo bien. Y de repente en las reacciones empecé como, ¿no? A esto de... bueno, ¿y cómo vas a hacer? Pero lo vas a extrañar un montón. Yo también, a mí también me encantaría, pero no me animo. Y no sabes si eso es bueno, si eso es malo. Entonces, en ese, ¿no? Como en ese universo de reacciones empecé a escribir y a bajarlo. Después creo que hay un camino ya bastante allanado de mujeres que han sido madres y que han trabajado y que se han ido, y de mujeres que hacen que tienen becas o que son científicas o profesoras. Digo, me parece que hay mucho para rescatar ahí, pero bueno, son voces que quizás no están en un lugar central o puestos ahí como más Sí, reciente, quizás. O a veces un modelo de mujer trabajadora que podía ordenar las prioridades tal como lo hacían, lo hicieron y lo siguen haciendo los hombres, que es trabajo arriba, familia abajo, ¿no? Y a nosotras nos cuesta más ordenar las prioridades así, o de hecho, bueno, yo no quiero, simplemente, ¿no? Es una elección. Yo veo que muchas mujeres que lograron cosas magníficas en sus trabajos y además pudieron ser madres, o pudieron ordenar, o quisieron, o les salió ordenar sus prioridades al hombre, digamos, ¿no? Sí, hay un libro muy interesante de Rachel Cusk, creo Sí, que la claro. nombró, Sí. ¿no? Donde ella se replantea un poco toda esta cuestión de lo femenino y lo masculino, y si su manera de encarar la maternidad y la escritura, la literatura, ¿no? El ser autora, una autora prestigiosa, no tiene mucho de lo que tenía su padre, digamos, ¿no? Como que su modelo fue más su padre que su madre. Y creo que hay algo de eso, sí, jugando. Yo en particular lo pienso como momentos, ¿no? Como, bueno, ahora en este momento vital me interesa ponerle más a mi trabajo, menos, pero no sé si eso siempre va a ser así, digamos. Me parece como que hay ¿Por que qué? evaluarlo todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué te imaginas? Ahora pienso como en retrospectiva que en ese momento tenía como mucho, no sé, había terminado la tesis, no era como un momento laboral, profesional interesante, me presenté a estas becas, salieron y ahora estoy sintiendo otra cosa, digamos, ¿no? Como, no sé, quizás ahora tengo más ganas de disfrutar a mi hijo, de estar en mi casa, como de, no sé, digamos, como se me bajó un poco la espuma también. Claro. También te demostraste que podías.
me demostré que podía. No creo que sea algo que por lo menos a mí me interesa hacerlo todo el tiempo, ¿no? Como subirte a un avión, bajarte, vivir en una casa con una persona que no conoces, que no habla tu idioma. Siento que, bueno, que es interesante el movimiento y también la quietud, y creo que a veces quiero como esa quietud y como frenar un poco. ¿Qué lecturas te acompañaron durante el proceso de escritura? Ya sea lecturas teóricas, narraciones, ¿qué te sirvió ahí de interlocución? Con respecto a viaje y maternidad, me pasó que buscaba textos de madres que habían viajado, que hubieran viajado como me pasaba a mí, y no encontré mucha bibliografía, pero sí hay muchísima bibliografía sobre la maternidad. Leí bastantes libros de poesía, de novelas, libros así que me marcaron mucho, que me abrieron la cabeza. Madre soltera de Marina Yuxú, que es un poemario hermoso en el que, bueno, también está esta idea como de la madre con su hijo como una isla, ¿no? Donde el padre no intercede. Hay algunos también citados ahí en el libro de diarios. Traté como de meterme un poco en todos los terrenos, no solo en lo que a mí me gustaba leer. Por ejemplo, hay una parte en donde me pongo a buscar películas de madres que viajan y encuentro películas, no sé, una película como recontra pochoclera, tipo más barato por docena, como bueno, tratar de buscar en todos lados. Y en el terreno de la literatura, sí, te digo, ese libro fue fundamental. Leí los diarios de Silvia Plath también, que es como esta figura de la madre trágica, ¿no? De la madre que no puede, medio Mamboarí, ¿no? Como la madre que no puede habitar ese lugar, ¿no? de abnegación, entonces no puede resolver como la escritura y la maternidad, entonces termina con un final terrible. Y dan cuenta un poco de esta ambigüedad del amor irracional que sentís por tus hijos, pero a la vez como el peso de la rutina, de las tareas, en otro contexto, ¿no? Obviamente, pero también me interesaba mucho. Hay un libro de Celia Paul que se llama Autorretrato, que es su camino de artista plástica, pero en donde aparece en un momento el embarazo y la llegada de un hijo y cómo su vida de artista cambia a partir de eso. Igual a ese libro fuiste a buscar una respuesta que no encontraste, porque por la cita del libro yo entendí que no te había... A mí me pasó también con el de Marta Minujín, el de Nueva York. Marta no nombra a su hijo, nunca, nunca. Lo dejó para irse a hacer la beca en Nueva York. Y es una manera también, ¿eh? No es que yo se lo exijo, pero digo, uno por ahí como si no hubiera sido un tema. Sí, hay una escena de ese libro que está citado, en el que ella le saca una foto, o los va a pintar, no me acuerdo, a su madre con su hijo. Y ella dice, la que tendría que estar sosteniendo a este niño soy yo. ¿Por qué estoy afuera del cuadro, no? Porque ella se va a pintar a otra ciudad donde tiene su estudio y visita al hijo cada tanto, ¿no? Entonces se lo cuida a su mamá. Y hay algo en esa escena que para a mí me llamaba la atención, ¿no? Que es esto como de tener que elegir, de estar o no estar. Digo, una puede estar de viaje y está igual, como esta mirada bastante como trágica o sufrida, que no es que no encontré respuestas, sino que en algún punto sí vi por donde no quería transitar, claro, digamos. claro. O qué tonos o qué imágenes no quería como... Quería apartarme un poco de eso. Y me parece que igual en general las madres de hoy estamos bastante apartadas de esa idea, ¿no? Sí. ¿De qué era la beca? La beca, bueno, no aparece mucho en el libro de qué es lo que va a hacer esta voz, al que tampoco le puse un nombre, digamos, traté de borronear un poco ciertas cuestiones autobiográficas, aunque el libro es autobiográfico. Es lo primero que te da curiosidad, lo que no está, ¿viste? Así funciona. Sí. Fui con una beca para participar de unas jornadas de literatura argentina en un grupo de investigación en la Universidad de Colonia que se dedican a la literatura en español, digamos, ¿no? Entonces di un par de clases, de charlas, coincidí ahí como unas jornadas de escritores, entonces hice como unas presentaciones. También fue a la biblioteca a buscar un montón de libros sobre todo de teoría, que allá a veces es distinto como los marcos teóricos que se construyen acá y de pronto vas a otro grupo y te proponen otras lecturas, otros conceptos para pensar tu investigación, reuniones, conocer un montón de gente también y hacer redes y seguir en contacto y pensar proyectos. Perdón, ¿sobre qué es la investigación? Esa investigación en ese momento era sobre mi tesis doctoral sobre poesía durante el periodo de la dictadura.
Las jornadas fueron sobre el silencio y el olvido, digamos, como figuras o como imágenes en la literatura argentina. Y bueno, presentaba como un par de escritores y cuestiones que les interesaban también a ellos con lo que ellos estaban trabajando. ¿Y por qué no quisiste que eso aparezca en el libro? Me parecía como que podía perder centralidad la cuestión de la maternidad, O sea, ¿no? De pronto claro. ponerme a contar no sé, pienso un poco ahora en decisiones que sí fueron conscientes y en otras que quizás no tanto, como que siento que cuando empecé a escribir, lo que más se me aparecía, digamos, porque a ver, para mí escribir y la literatura tiene mucho que ver con la incertidumbre, con el no saber. Entonces, como que recorrí más la cuestión de la maternidad, como ese espacio de preguntas, y con lo otro, no sé, me parecía que era algo como tangencial, que podía estar, como no, que podía ser interesante, como no. Eso sentí en ese momento. No, está buenísimo y me parece además que está genial esto que decías de que por ahí ahora no lo elegís, pero pensaba en qué importante que es no elegir algo que sabés lo que es, a diferencia de no haberlo tenido. Sí, que creo que aplica para todo en la vida, ¿no? Si está la posibilidad o no sé, tampoco pensé que si no hacía ese viaje iba a tener resentimiento o iba a ser, digo, también a veces las oportunidades se repiten o aparecen de nuevo y es como, bueno, evaluarlo en cada instancia y en ese sentido tomárselo para mí o lo que fue la experiencia del libro lo más livianamente posible, ¿no? Como de nuevo vuelvo a lo de la imagen de la mujer trágica, como no hundirse ahí no, esta es mi única oportunidad en la vida y si no viajo, entonces de pronto mi hijo va a ser no, bueno, fue una oportunidad, Sí, me igual fui, como... en los primeros capítulos, en las primeras entradas del libro se te ve bastante locomotora. Sí, como sí, que sí. no, como ahora lo ves así por ahí en retrospectiva, Sí. me da la sensación de que en el momento era me voy. Sí. O sea, y veo como, o sea, porque también si no tenés ese deseo fuerte que te impulsa, creo que es una movida tan grande y tan Sí, desafiante emocionalmente que tal vez no la Sí. haces. Sí, los viajes tienen algo de esa vorágine igual también de actuar, ¿no? Inmediatamente, como de tomar la decisión y si lo pensás mucho no lo haces y para mí también en ese sentido era interesante la analogía con la maternidad porque yo llegué así también a la maternidad, digamos, ¿no? Como no es que tuve 10 años pensando... Tengo algo autorreferencial. Cuando yo trabajaba 14 horas por día y volvía a mi casa y tenía a los 3 chicos chiquitos, yo volvía sacada, recansada, 20.000 audiencias, rota, y los miraba y les decía, y ustedes, con el dedo así, les decía, agradezcan que mamá no está para hacerles la leche cuando ustedes llegan a la tarde, porque si no, y los 3 me miraban, tipo, estás loca, querida. No vengas más, no vengas. Claro. Qué suerte. Terminaron agradeciendo que no estaba para hacer Nesquik. Total, 3 adultos saludables y todo. Pero recuerdo, sí, que de todo esto no se hablaba en mi generación y que una vez yo le confesé a otra mamá que a veces me sentía extremadamente cansada y con ganas de irme de mi casa un rato. Era como confesar un crimen, Claro. un crimen. O sea, la evolución que hubo en los sentimientos de la maternidad en los últimos 20, 30 años es realmente... Sí, igual en yo la tampoco honestidad. escucho tantas madres que digan necesito un tiempo para mí sola. Yo creo que sigue costando decir eso. Aunque se dice y coma, pero yo creo que igual sigue costando. Por lo menos lo que yo veo, no sé. ¿Qué Sí, pensás? en mi caso además me fui por trabajo, digamos, había una universidad, había como toda una cosa institucional de por medio. No sé realmente cuál es la reacción si uno simplemente Una se birra, va, una ¿no? birra, Sí, o sola. simplemente te vas. Porque las pausas también son necesarias, porque también es sano para ese vínculo, para la construcción en tu familia, que puedas tomar ese descanso. Ese apartamento a veces sirve también para pensar, para renovar energía, como... sí, yo soy como muy militante de eso. Tenga la forma que tenga, sea un viaje de estudio, sea un viaje con unas amigas. ¿Y con tu pareja cómo fue, Agus? O sea, porque también en el libro aparece como algo bastante dado. Para mí está bueno igual que no te metes mucho ahí. Porque si no también es darle... Recién nombrás varias películas donde... En general en el cine más hollywoodense, mamá se va de viaje, el que queda es un inútil, papá no sabe hacer nada, no está a la altura de los zapatos, se vuelve todo un quilombo, se incendia la casa, después entendemos la manera, comemos pizza con papá, somos todos felices. Ese es un poco, ¿no? el discurso que hay del otro lado. Y no te metiste demasiado ahí. O sea, sabíamos que tu hijo estaba bien, que estaba con el papá y no había preguntas para hacer en ese Sí, de lugar. nuevo me pasó lo mismo que con el trabajo, que
sentía que era como un desvío también del tema que había elegido un poco para transitar. Y tampoco tenía tanto para decir, digamos. Estaba esa escena ahí en la que dice todo va a estar bien, ¿no? Y que en realidad son como palabras mágicas, es como ahí está todo condensado. En esa confianza, en esa entrega, me parece que eso, ahí está todo en algún punto, ¿Y fue, aunque es algo... fue así, te funcionó así de verdad? Incluso cuando dijiste me voy de nuevo y todo, como... No, cuando dije que me voy de nuevo, no. No fue así. No. No. Al principio la reacción fue como otra vez, como tan pronto, tan pegado al otro viaje, como... al principio la reacción no fue muy buena. Y además estábamos como en vacaciones de verano, como, o sea, sí fue como, ahí sí sentí que era algo medio a destiempo, ¿no? Como una irrupción. Pero después con el tiempo se fue ablandando y fue como, bueno, si la primera vez salió bien, porque... Pero bueno, también había algo mío de plantarme con eso, ¿no? Como... ¿Y él se va o se fue también? O sea, No le gusta recíproco? viajar. Bueno. Es una persona que no le gusta viajar, sí se fue 15 días al sur a hacer montaña y todo ese plan, que a mí tampoco es un plan que me gusta mucho, soy más citadina, pero sí lo hizo y tiene un trabajo muy sacrificado que es la medicina. Entonces también, como yo había estado mucho tiempo, los primeros 2 años, mi hijo nació en pandemia y yo en pandemia estuve 6 meses Sola. bastante sola, pues el padre tenía que trabajar, que hacer guardias, tuvo realmente una exigencia muy alta y yo estuve ahí para también como hacerme cargo de eso que nos tocaba. Igual me es una parece. pregunta chota la mía, si es recíproco, porque podría no serlo y también estaba bien, pero bueno, como también está bueno dar cuenta de las cosas con honestidad. Es bastante una rareza que una pareja te banque así, en 2 veces te va de viaje 3 meses o 3. Sí, los dos hacemos mucha terapia. Es lamentable, pero Y, es una sí, rareza. Sí, pero a mí mi psicóloga me puso como una imagen ahí que era ceder ese poder el que vos hablabas al principio, digamos. No es que ahora... Fue mi psicóloga idea... también, ¿eh? Ah, bueno, viste, las psicólogas ahí siempre aportan alguna palabra, alguna imagen para pensarse, ¿no? Y eso me acompaña hasta el día de hoy, que es circular ese poder, digamos, ¿no? Sí. Y no es siempre 50 y 50, a veces es 70-30, pero bueno, hay que estar dispuesto a estar Y en a ese veces momento. es 90-10 y nosotras bancamos muchas veces Sí. el 90-10 y está todo bien, y entonces ¿por qué nos vamos a cuestionar que sea así del otro lado? La primera vez que me fui de viaje dejé a mis hijos, nunca me fui 3 meses, pero sí 15 días, y le pedí a mi psicóloga una sesión de emergencia antes de viajar, porque estaba re angustiada por dejarlos. O sea, mi única angustia era por Una dejarlos. sesión Todo el con resto- S, no con C. una sesión con ese, tal cual. Una sesión telefónica antes de irme. Y me da culpa, me da culpa, me da culpa. En un momento, después de la 6ª vez que me dijo me da culpa, me dijo, me parece que más que culpa te da miedo. Sí, les digo, me da miedo, me da miedo, me da miedo. Pero ¿a qué le tenés miedo? ¿A que les pueda pasar algo o a que te guste demasiado? Y era obvio que me daba miedo que me guste demasiado. Porque para sostener la abnegación tenés que estar con orejeras. Y cuando las sacás, también hay algo de eso. ¿Cómo fue la vuelta a dejar esa libertad? Y fue bravo porque te haces muchas preguntas y para mí fue particular, ¿no? Como salir de la pandemia, salir de la maternidad, salir de 5 años a hacer una tesis, como que fue medio una salida al mundo, como un renacer fue. Y fue bravo porque me costó, de hecho llegué y me tuve que ir 2 días como a visitar a una amiga medio como excusa porque no podía caer como en la cuenta de mi casa, de mis cosas, de esto también que hablabas antes, ¿no? De cómo habían sido tratadas mis cosas ese tiempo. O sea, yo llegué y tenía mis plantas todas muertas, como un montón de cosas que habían pasado y no quería enojarme, pero bueno, costó así como unos días que también, digo, esto puede pasarle a uno aunque no tenga hijos, no tenga una pareja, ¿no? Las vueltas de los viajes cuando te vas mucho tiempo son duras, porque como que tenés que volver a reconocer tu vida, ¿no? Decís, y tu vida también cambió y cambiaste vos, entonces... creo que ese desajuste que se produce cuando te bajás de un avión, ¿no? Es bastante bravo en general. Una vez que eso pasó, siento que todos como que nos reconocimos más fuertes también de eso que había pasado. Y ya cuando me fui en un segundo viaje tenía muchas ganas de volver. Como que a la distancia ahí me di cuenta de que extrañaba muchísimo mi casa, de que ahí fue distinto, digamos. Porque también ya no tenía ese peso de ese primer viaje. De hecho, era la primera vez que yo iba a Europa, como que
fue distinto en ese sentido. Gracias, Agus, por haber venido. Agustina Catalano, Recién llegada, es el libro editado por Beatriz Viterbo. ¿Es un dibujo de tu hijo, la tapa? Es un dibujo de mi hijo, sí. No es exactamente esa época en la que me fui de viaje, que fue el 2022, pero... Claro, porque es un dibujo de un nene un poquito Pero es un más dibujo grande. de él, sí, sí. Muy hermosa sí. la tapa. El libro es bellísimo, realmente. Y Tuvo más éxito la tapa, me parece, porque por lo menos los comentarios yo recibí es como... de la tapa. Bueno, hay que decirle a él que... Sí. ¿Cómo se llama? Félix. Hay que decirle a Félix que es un artista en potencia también. Sí, sí. O si ya no lo Igual es. fue un hallazgo de las editoras, porque no sabíamos qué tapa y Es bueno, precioso, realmente hermoso. fue una prueba ahí de mandar varios dibujos y ellas funcionó. eligieron ese. Recién llegada es un diario que escribió Agus en esta primera experiencia de separarse 3 meses de su hijo cuando tenía 2 años para ir a hacer una beca a Alemania. Se los recomiendo mucho, no solamente para entender, porque te hace pensar sobre todos estos espacios, alejarse, dejar el poder, todo. Incluso, como decís vos, Vivi, para irte 14 horas. O sea, no es necesario irse 3 meses, sino entender esos espacios que se generan y que tienen que ver también con la pulsión, con el deseo, con el laburo y con tantas cosas. Y está buenísimo que existan textos así también, que permanezcan. Gracias, Agus, por haber Bueno, venido. gracias por la invitación y por la charla.